Un cordial saludo, estimados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias por permitirme nuevamente poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hora. Y quiero en esta oportunidad tratar un tema más, el capítulo 14 del libro de Josué, y el título es Un ejemplo a seguir. Pero antes de empezar la meditación, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Oremos. Dios santo y eterno, cuando disponemos a leer su palabra, pedimos el auxilio de su Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que usted tiene preparado para nuestras vidas. Y no solamente entenderlo, Señor, sino también practicarlo, para que de esta manera podamos cumplir con el objetivo que usted tiene para nosotros. Oramos agradecidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a leer solamente la segunda parte de este capítulo 14 de Josué, desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser herencia de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. En este capítulo 14 de Josué nos encontramos con la división de la tierra al occidente del Jordán. Y Caleb recibe su territorio después de presentar un hermoso testimonio, lo cual nos muestra que el pasaje se divide en dos partes, que son las siguientes. La primera parte, la distribución de la tierra al occidente del Jordán. Y la segunda parte, Caleb recibe Hebrón por herencia.
Entonces, yendo al primer punto, versículos 1 al 5, los territorios de Canaán ya se habían conquistado casi en su totalidad. Pero lo que ahora era necesario es habitarlos, para que la conquista no haya sido en vano. Pero nadie debía ocupar el territorio de acuerdo a su propio antojo. Dios había establecido que debe ser en orden y había responsables para esa distribución. En el versículo 1 de este capítulo encontramos el nombre de esos responsables cuando nos dice de la siguiente manera: esto pues es lo que los hijos de Israel tomarán por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Si comparamos con Números capítulo 34, versículos 16 al 18, en total eran 12 los que estaban a cargo de hacer esta distribución. Josué en calidad de encargado militar, Eleazar como el sumo sacerdote y 10 príncipes que representaban uno a cada tribu que recibía territorio, recordando, por supuesto, que solamente eran 9 tribus y media, porque las otras 2 tribus y media ya habían recibido su territorio al otro lado del Jordán de manos de Moisés, y la tribu de Leví no recibía territorio de esta manera. Por otro lado, tampoco Josué tenía que distribuir de acuerdo a lo que él creía conveniente, sino que por orden de Dios debía hacerlo por suerte. Dios había ordenado que sea de esa manera, y esto está registrado en el libro de Números, en el capítulo 26, versículos 52 al 56, donde la escritura nos narra lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno les darás su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será partida su heredad entre el grande y el pequeño. Este es el detalle que encontramos en el libro de Números. Entonces vemos aquí que Dios dio estas instrucciones. De otra manera hubiera sido muy difícil agradar a cada una de las exigencias de los líderes de las tribus. Para evitar eso, Dios determinó que sea de esta manera. El punto número B y el punto más importante de este capítulo: Caleb recibe Hebrón por herencia. Lo encontramos desarrollado en los versículos 6 al 15. Cuando Josué se disponía a distribuir la tierra, se reunieron en Gilgal los representantes de las 9 tribus y media que aún no tenían heredad. Y antes de que echaran la suerte sobre las propiedades, Caleb hace recordar a Josué la promesa que Dios había hecho cuando estaba en Cades Barnea, para lo cual recurre a su extraordinario testimonio.
diciendo lo siguiente. Y en el versículo 7 y 8 encontramos parte de ese testimonio de Josué. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb está contando una experiencia de hace 45 años atrás, cuando él tenía apenas 40 años, y fue enviado en el grupo de los 12 espías que Moisés envió a hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Caleb dice que sus demás compañeros, excepto Josué, no dijeron la verdad y dieron un informe negativo afirmando que la tierra estaba llena de gigantes y que jamás podrían establecerse allí, que sería una necedad tratar de establecerse allí y que deberían de olvidarse del asunto. Caleb y Josué se mantuvieron fieles al Señor. Y Caleb contó la verdad dando un informe positivo, diciendo que si bien es cierto hay gigantes, pero él dice, nosotros tenemos el apoyo y la protección de Dios. Y eso lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 30, cuando estuvieron reunidos, y dice ahí la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Además, afirmó que era una tierra de oportunidades y estaba llena de bendiciones, tal como lo había dicho Dios. Tierra que fluye leche y miel. Recordemos que incluso llevaron un racimo de uvas para mostrar la fertilidad de la tierra. Por esta razón, los únicos de esa generación que entraron a la tierra de promesa fueron Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Pero también, como parte de su testimonio, se aferra a un juramento que hizo Moisés, y eso lo vemos en el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es interesante observar que Caleb mantiene una vitalidad como pocos a su edad hoy en día. Y podemos decir que la razón para ello se debe a lo siguiente. Y hay 3 puntos que quiero mencionar aquí. El primero de ellos: Caleb triunfa porque tiene un espíritu vigoroso y no le importa la edad. El punto número 2: tenía un espíritu visionario que se convirtió en el enfoque de toda su vida. Y el punto número 3: tenía un espíritu victorioso. Y quiero desarrollar brevemente cada uno de estos puntos porque son importantes para el ejemplo de nuestra vida. El primero de ellos, entonces, Caleb triunfó porque tenía un espíritu vigoroso y no le importaba la edad, como lo dice él mismo en el versículo 11, cuando
conversando con Josué, le dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Qué tremendo ejemplo de vitalidad el que observamos en Caleb. Tanto un ejemplo para los miembros de su tribu y también para nosotros ahora, pues es un ejemplo digno de admirar. Además, con ello muestra la característica de un verdadero líder que no se ve derrotado por su edad. Un hombre que a la postrimería de su vida mira hacia atrás retrocediendo el tiempo 45 años y se acuerda que Dios prometió algo y que ahora lo está por cumplir. Nos hace ver que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo. Asimismo, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros hoy día al escuchar las palabras de este hombre anciano, que no se considera viejo, ni cansado, ni inútil. Por el contrario, con mucho vigor y fuerza para seguir conquistando, porque está plenamente seguro que Dios le estará ayudando en la conquista, como veremos más adelante en el punto número 2. Pocas son las personas que llegando a esa edad siguen tan vigorosas y siguen teniendo ideales que alcanzar y siguen dando todo lo que pueden, sintiéndose útiles y glorificando a su Dios. Y es hermoso ver cuando una persona de avanzada edad sigue siendo un ejemplo para los jóvenes. Eso es algo que debemos imitar de Caleb. Punto número 2. La segunda razón. Dice, tenía un espíritu visionario que se convirtió en el enfoque de toda su vida. Lo cual nos indica que nosotros también necesitamos de una perspectiva eterna mientras estemos caminando en este mundo. Y eso es lo que mantuvo a Caleb con esa vitalidad que parecía interminable. Nunca olvidó la promesa de recibir la tierra que Dios le había ofrecido. Esa era su visión permanente. Metafóricamente, debemos reconocer que nosotros estamos en el desierto, mirando y esperando llegar a la tierra prometida. Nuestra vida en la tierra es pasajera. Nuestro destino final como cristianos está al lado de nuestro Señor. Y como cristianos, esa debe ser nuestra visión, nuestro objetivo, llegar a esa morada eterna. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, como para animarnos a eso, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Pero hay algo más en este segundo punto para Caleb. Caleb consideraba a Hebrón un lugar muy especial en Canaán. Es el lugar donde estaba enterrada Sara, según Génesis capítulo 23. La cueva habla de la cueva de Macpela, que está justamente allí en el monte de Hebrón. Abraham estaba sepultado allí. Isaac, José y Rebeca también estaban sepultados ahí.
En realidad era el único lugar de sepultura en toda Canaán hasta ese entonces. Era un lugar histórico para el pueblo israelita. Y Caleb se acerca a Josué y le dice, ese lugar quiero para mí. Y no le importó que estuviera habitado por los anaseos, que eran la raza de gigantes y aguerridos guerreros. No le importó, dijo, eso es mío y yo voy a conquistarlo. Y punto número 3. ¿Cuál es la otra razón que muestra la actitud positiva de Caleb? Dice, tenía un espíritu victorioso. La razón por la cual Caleb eh, sobresale o triunfa, a diferencia de los líderes de las demás tribus, se encuentra en este capítulo 15, versículo 14, donde dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, Abián y Talmai, hijos de Anac. Caleb cumplió con el mandato de Dios, que consistía en expulsar a los moradores que estaban en la tierra, que a cada uno de ellos iba recibiendo por heredad. Las otras tribus no los expulsaron, y eso podemos verlo en varias citas de este libro. En el capítulo 13, versículo 13 dice, mas a los jesureos y los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesurub y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. En el capítulo 15, versículo 63 dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En el capítulo 17, versículos 12 y 13 dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en vivir en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios a los cananeos, mas no los arrojaron. Y en el capítulo 18, versículos 2 y 3, encontramos lo siguiente. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Si nosotros miramos toda esta relación de versículos que hemos leído, hay un incumplimiento de parte de los líderes de las tribus que no cumplieron lo que Dios había ordenado. Dios les había dicho que tienen que desalojarlos, y ahí encontramos que no lo hicieron. En un caso encontramos que los que estaban habitando se opusieron y no pudieron sacarlo. Pero dice, cuando los israelitas tomaron fuerza y pudieron expulsarlo, dice, los hicieron tributarios a los cananeos, pero no los expulsaron. Es decir, pudieron someterlos, pudieron hacerlos que paguen impuestos, pero no fueron capaces de sacarlos del territorio.
Y en la última cita que hemos leído, en el capítulo 18, versículos 2 y 3, hay un detalle aún más vergonzoso, que estos líderes no se habían ido todavía a tomar posesión de su tierra. Seguramente dijeron, no, como está habitada, mejor estamos aquí juntos y ya en otro momento nos iremos. O los hijos que vienen después ya ellos lo tomarán. Y Josué les tiene que llamar la atención, dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor les ha dado? Caleb fue el único que expulsó a los intrusos. Los demás no lo hicieron en su totalidad. Incumplieron el mandato de Dios. Esta es entonces la tercera razón por la que Josué era victorioso, porque siempre estaba haciendo lo que Dios había determinado. Y eso es lo que vemos aquí a continuación. La razón por que Caleb logró triunfar en todo, a diferencia de las otras tribus que no cumplieron o cumplieron a medias, fue porque aparte de tener un espíritu vigoroso, un espíritu visionario y un espíritu victorioso, tenía algo muy, muy especial, y que es lo que nosotros debemos imitar en nuestra vida. Y es esta frase, o está descrita con esta frase: ha seguido fielmente al Señor. Frase que en 6 oportunidades lo encontramos en el Antiguo Testamento como una declaración que caracteriza la vida de Caleb. Lo encontramos en Números capítulo 14, versículo 24, en Números capítulo 32, versículo 12, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, y en Josué capítulo 14, versículos 8, versículo 9 y versículo 14. Esta actitud de Caleb deberíamos tomar como ejemplo para nuestras vidas hoy, porque es lo mismo que el Señor pide ahora de sus hijos. Y eso lo podemos refrendar con lo que encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Un versículo que nos anima, que nos desafía y que nos pide una actitud delante de Dios. Una actitud de obediencia, una actitud de fidelidad, una actitud de un compromiso real. Finalmente, Caleb confiesa a Josué lo que había deseado por mucho tiempo, y lo vemos en el versículo 12 cuando se acerca y le dice, dame pues ahora este monte, y el monte ahí se refiere a Hebrón, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Esa fue la petición especial, puntual, específica que Caleb hace a Josué. Y lo hace a manera de ruego. Le dice, te ruego, Josué, que me des esa tierra. Dame pues esto
que con la ayuda de Dios echaré a estos gigantes que están allí. En el versículo 13 encontramos esto. Y Josué dijo a Caleb, Josué bendijo a Caleb y le dio la tierra que él le estaba solicitando. Y exaltó nuevamente esa característica de Caleb que hemos mencionado y que lo encontramos en este versículo 14, cuando Josué dice lo siguiente al final del versículo 14, porque había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Es decir, cuando Josué decide o determina darle el monte de Hebrón, como es el pedido de Caleb, le dice, vas a recibir esto porque has cumplido a Jehová, el Dios de Israel. Caleb ha cumplido y siguió cumpliendo su compromiso con Dios hasta el final de su vida. Está recibiendo en la postrimería de su existencia esa promesa que hace 45 años atrás lo recibió. Miren ustedes la paciencia de Caleb. Miren ustedes la perseverancia. Han pasado ya 45 años. Ha envejecido, pero siguió esperando. Y su vitalidad estaba centrada en esa. Esa es la tierra que yo voy a tener. Porque ese es el ofrecimiento que Dios ha dado. Y con esto Josué muestra cuánto amaba a Dios. Y amados hermanos, nosotros debemos tener esa misma perspectiva, con fidelidad a Dios y esperando que siempre Dios nos guíe para hacer su voluntad. Y es importante reflexionar en todo este accionar de Caleb, en todas las formas que él hizo para agradar a su Dios y esperar el tiempo que Dios quiera. Hermanos, todo lo que escuchamos, todo lo que hemos visto de la vida de Caleb debe llevarnos a pensar o a concluir en lo siguiente. Si Dios es fiel conmigo, yo debo ser fiel con mi Dios hasta consumir el último aliento de mi vida. Hasta el último momento que Dios nos conceda estar en la tierra, debemos ser fieles a Dios. Caleb lo demostró. Caleb nos dio ese ejemplo. Y Caleb agradó a Dios hasta el último momento de su vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, es un hermoso ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de sumisión a usted, la vida de Caleb. Y todos estos años que él emprendió la conquista juntamente con Josué, pero nunca perdió de vista la promesa que usted había hecho. Nunca perdió de vista ese momento especial en el cual él recibiría la tierra prometida. Hubieron circunstancias muy difíciles. Hubieron momentos de desánimo, pero él siguió adelante
porque confiaba en usted. Padre, que ese ejemplo de perseverancia podamos trasladarlo a nuestras vidas y que ahora donde estemos, en la actitud en que estemos, seamos jóvenes, ancianos, que no perdamos de vista esa promesa que también tenemos de estar en su presencia, de llegar a esa morada especial que usted ha preparado para su pueblo. Que eso sea lo que nos motiva a vivir en esta vida, cumpliendo con todo lo que usted quiere, obedeciéndole en todo para recibir la corona de gloria. Señor, en sus manos encomendamos nuestra vida para que usted nos ayude a ser fuertes y luchar hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén.